Mucha atención, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa en Venezuela denunció que 2 periodistas fueron detenidos por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar en Lobatera. Esto es en el estado Táchira, frontera con Colombia. El sindicato informó que los reporteros son René Méndez, de esta casa periodística NTN 24, y Daniel Cáceres, de la agencia de noticias AFP. Según la organización, a los periodistas les quitaron sus equipos y los llevaron a la ciudad de La Fría, también allí en el estado Táchira, para revisar el material que tendrían en su poder. Según información preliminar, los reporteros estarían cubriendo un ejercicio militar que todo el mundo sabe que convocó el propio gobierno de Nicolás Maduro. Alerta, los periodistas René Méndez de NTN 24 Venezuela y Daniel Cáceres de AFP fueron detenidos por funcionarios de contrainteligencia en las paradas militares de Lobatera. Se los llevaron a La Fría y les quitaron los equipos. Les están revisando el material. Táchira, 24 de febrero. Saludamos a esta hora a Marco Ruiz, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. Marco, un placer. Gracias por atender esta llamada. Bienvenido a NTN 24. Hola, buenas tardes, Carlos, y buenas tardes a todos quienes sintonizan a esta hora de NTN 24. Bueno, con esta información de nuevo tan lamentable. Sí, una mala noticia. Una mala noticia que hayan detenido, por supuesto, Marco, a 2 reporteros, a 2 periodistas venezolanos que están haciendo su trabajo y que, por supuesto, eso es lo que una situación que siempre se va a condenar. Quería preguntarte... ¿Quién está al aire? Sí, Marco, estamos al aire. Quería preguntarte, aparte de que ya sabemos que están detenidos, ¿por qué fuerza del Estado fueron detenidos? ¿Dónde están? ¿Qué se sabe de ellos? ¿A dónde fueron trasladados? ¿Están incomunicados? Bien, parece que no tenemos bien la comunicación con Marco Ruiz, pero vamos a reiterar la información. 2 periodistas venezolanos han sido capturados por la Dirección General de Contrainteligencia Militar en el estado Táchira, exactamente en la zona de Lobatera. Han sido trasladados a la ciudad de La Fría, también allí en el estado Táchira. Son reporteros de nuestra casa, de NTN 24, y además de la agencia de noticias AFP. Estamos hablando de Daniel Cáceres, de AFP, y de René Méndez, que trabaja de alguna manera para nuestra plataforma web, nuestro equipo web que está desplegado a lo largo y ancho de América y sobre todo en Venezuela por la afluencia de información que hay en este país y sobre todo en esta zona tan crítica, tan álgida como es la frontera con Colombia. Hay que destacar que no es nuevo que al gobierno de Venezuela, que a las autoridades en Venezuela les moleste de alguna manera cualquier trabajo que pudiera estar desarrollando un periodista cuando se trata incluso de canales, de medios de comunicación internacionales. La situación se complica aún más y estamos precisamente en este caso, el de René Méndez de NTN 24, un canal internacional de noticias, y Daniel Cáceres de la agencia de noticias AFP. El ejercicio militar, que es lo que se sabe hasta ahora, que estarían cubriendo ellos, había sido convocado incluso semanas atrás por el propio presidente de la República, Nicolás Maduro, tomando en cuenta toda esta tensión que él mismo ha generado a nivel político, hablando de alguna amenaza contra Venezuela, y pues se había convocado este ejercicio. Este mismo programa estaba interesado en conocer qué iba a hacer de esos ejercicios militares. Lamentablemente, al parecer, o no han comenzado o no lo han transmitido por el canal del Estado venezolana de televisión. Hemos estado detrás de esa información, como cualquier periodista. Vamos a retomar a esta hora nuestra conversación con Marco Ruiz, que es el secretario general del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Prensa en Venezuela. Marco, te decía que más allá de que sabemos que ya están detenidos estos 2 periodistas, ¿sabemos algo más? ¿Dónde fueron trasladados? ¿Dónde están? ¿Están incomunicados? ¿Se comunicaron con sus familias? ¿Qué pasa con ellos en este minuto? Sí, Carlos, te comentaba que lamentablemente un nuevo hecho que deja en evidencia que en Venezuela realmente no existe libertad de expresión, más allá de que los periodistas y comunicadores hagamos un gran esfuerzo por utilizar algunas plataformas que todavía gozan de ciertos mecanismos que le permiten, o a través de los cuales se nos permite informar, pues somos perseguidos o sometidos a la persecución judicial o a este tipo de detenciones y hechos son intimidatorios por parte de las autoridades nacionales. A mí me gustaría poder confirmar a esta hora
tanto René como Daniel se encuentran bien y están en libertad. Sin embargo, en lo que ha transcurrido de tarde, yo no he podido hacer comunicación con ninguno de los dos. La información, repito, de manera extraoficial que puedo dar es que habían estado detenidos cerca de unas 3 horas, tiempo en el cual le fueron revisados sus equipos y pues por lo que entiendo, algún material del que habían recogido hasta ese momento les habría sido borrado, lo cual también es una franca violación al derecho, no solo a la libertad de expresión, sino también al derecho a la información y al trabajo. Estaban participando, bueno, tú lo comentabas antes de iniciar esta conversación, en la cobertura de unos ejercicios militares, un acto oficial, por cierto, un acto al que no hubiesen podido asistir sin la anuencia de las autoridades militares de la ZOI, la Zona de Defensa Integral del Estado Táchira. Habría que conocer de primera mano el testimonio de estos colegas para saber exactamente qué fue lo que ocurrió durante este tiempo. Para lo que sí no hace falta tener su opinión es para tener claro que es un nuevo hecho de atropello a la prensa libre, a la prensa independiente, como otros tantos que hemos tenido que ser testigos y que hemos tenido que documentar en estos años. Marco, ¿tú de alguna manera sientes que esta situación en Venezuela ha ido increciendo? Es decir, que no para al gobierno, cada día le molesta más, a las autoridades cada día le molesta más el trabajo de los periodistas en Venezuela. Marco, ¿me escuchas? No, hemos perdido la comunicación con Marco, una situación que también es frecuente en Venezuela, tener una buena comunicación telefónica, además vía internet. Siempre se presentan problemas de este tipo, pero ya lo decía Marco, quisiera él confirmar que ya están libres, que ya están en libertad, que solo pasaron por un filtro que muchos periodistas de los que hemos estado allí cubriendo la noticia en Venezuela, sabemos cómo se maneja, cómo se comporta el gobierno y las autoridades, pero la información hasta el momento no ha sido confirmada su liberación. Es normal prácticamente, o se ha hecho normal lo que es ilegal, y es que el gobierno, que las autoridades, que las fuerzas militares, que la policía muchas veces te pida el material que grabaste, que revise lo que tú tienes. Eso yo nunca lo terminé de entender por qué pasa en Venezuela. Sin embargo, tiene que ver con ese tema político, el momento que vive el gobierno de Nicolás Maduro, que de alguna manera ha sido criticado, está siendo criticado por la situación de crisis que se vive en el país. Él de alguna manera se ha defendido y está en una situación de tensión política, de alguna manera, ante la cobertura del comentario y la opinión que puedan tener los periodistas y lo que pueda surgir de esa realidad venezolana que tanto molesta al gobierno, el trabajo periodístico sobre la hambruna, la falta de medicamentos, la situación de los hospitales, los venezolanos que buscan entre la basura para tener algo que comer algún día en medio de tanta crisis. Vamos a retomar nuestra comunicación con Marco. Marco, te preguntaba que si de alguna manera tú sientes que en los últimos meses la situación de inseguridad, de violación a la libertad de expresión, al derecho que tienen los periodistas de hacer su trabajo, amparados en una ley además vigente en Venezuela, se ha incrementado. Eso ha ido increciendo, el gobierno cada día le molesta más el trabajo de los medios de comunicación, de los periodistas. Sí, fíjate, hay un hecho que es además completamente evidente, que es tácito, que es la manera en que ha escalado la situación de crisis y de vulnerabilidad para los venezolanos. Una crisis en la que el principal responsable evidentemente es el gobierno nacional y las políticas fundamentalmente sociales y económicas muy desacertadas, que ha insistido en mantener, más allá de las recomendaciones de organizaciones y académicos
expertos en estas áreas. En la medida en que esa crisis se ha ido agudizando, en la medida en que esa crisis ha ido tocando cada vez más la estabilidad, la salud, el progreso de los ciudadanos de este país, en esa misma medida las protestas, por ejemplo, de orden social también se han hecho muy presentes. El descontento, la crítica y pues frente a un escenario en el que esa crítica, como debe ocurrir y como ocurre en cualquier país democrático, es recogida y visibilizada por los medios de comunicación y los periodistas independientes. En esa misma medida, el gobierno de Nicolás Maduro pues actúa acorralando, amenazando, intimidando a quienes prestan sus micrófonos, sus cámaras, a quienes sirven de altavoces para que ese descontento pues conozca, al menos como única opción de justicia, la opinión de otras personas que probablemente están pasando por lo mismo. En ese sentido, sí, y con total claridad y responsabilidad, porque así lo hemos documentado, debo decir que desde el SNTP, incluso solamente en lo que va de año 2018, hemos registrado un incremento con respecto a los mismos días o a la misma fecha del año 2017 en estas acciones en contra de periodistas. Empezamos el año, por ejemplo, Carlos, con detenciones múltiples a propósito de la cobertura que hacían los medios de comunicación de las protestas en muchísimos poblados del país a propósito de la falta y la escasez de alimentos. En primer lugar, por el incumplimiento de promesas electorales según las cuales iba a haber una distribución más fluida y con ciertas características de las bolsas CLAP, que son bolsas de alimentos y que se han convertido en un mecanismo de dominación política. Pero ese tipo de manifestaciones no han cesado y estamos hablando particularmente del área de la zona fronteriza, donde también la misma crisis económica y social pues ha impuesto allí unas condiciones muy particulares que de hecho han llevado al gobierno de Juan Manuel Santos también a tomar medidas bastante extremas, si se quiere, y serias para atender lo que ha venido ocurriendo allí. Bien, voy a agradecer a Marco Ruiz, es el secretario general del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Prensa en Venezuela. Información que está en desarrollo en este momento. 2 reporteros habrían sido detenidos por la Dirección de Contrainteligencia Militar. Marco, te agradezco mucho. Gracias por atender esta llamada. Una buena tarde. Feliz tarde para ti, Carlos. Hasta la próxima.